Muy buenas noches. Pues hoy iniciamos este programa de Primer Plano con el tema internacional. Usted comprenderá que no podía ser de otra manera. Ya la noche de ayer empezaron a salir las noticias de que Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, había caído ante una incursión norteamericana en un lugar de Pakistán, no muy lejos de la capital de ese país. Las noticias todavía no son muy claras cuando estamos haciendo este programa. No sabemos qué pasó con el cadáver de Osama. Es importantísimo saber si realmente era o no era él, ya que varias veces en el pasado se habló de su muerte. Pero en fin, dejemos eso de lado y vayamos al punto central. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Bueno, por un lado es que después de 10 años de estarlo buscando, Estados Unidos, la principal potencia del orbe, da con él y lo elimina. Pero también, ¿qué es lo que nos llama la atención? Que después de 10 años de andarlo buscando, 10 años, haya tardado esa gran potencia en dar con él y eliminarlo. Se vea el vaso medio lleno, medio vacío, usted tómelo como convenga. Y el otro punto, un punto que no vamos a poder realmente ahondar en este programa, se necesita mucho tiempo y mucho conocimiento, es la eliminación de Osama. ¿Significa la eliminación de Al Qaeda? ¿La eliminación de Al Qaeda significa la eliminación de ese resentimiento enorme histórico de una parte del Islam contra Occidente en general y contra Estados Unidos en particular? ¿Va a verse este momento como el momento de inflexión en que Estados Unidos triunfa sobre sus enemigos internacionales, o es otra etapa, una etapa distinta de una lucha que viene no contra Estados Unidos? Acordémonos que Osama Bin Laden se inicia como parte de las noticias en este mundo en la lucha contra los soviéticos, y que a su vez la lucha de los islamistas contra los soviéticos tiene antecedentes, y así nos podemos ir varios siglos atrás. Pero en fin, el tema es dominante en este momento en todos los noticieros del planeta, y lo pongo sobre la mesa. Y es una noticia de primer orden. Yo creo que es un gran éxito para Obama. Si algún punto le criticaron los republicanos es que él no era un hombre capaz de manejar la situación de seguridad nacional, y ayer se encargó de informarle a los americanos y al mundo entero que personalmente supervisó la operación y que, en fin, le reportaban lo que estaban haciendo los helicópteros, y finalmente cae Osama Bin Laden. Él da su palabra. Yo creo que hay un punto muy grave, Lorenzo, en el hecho de que el cadáver no aparezca. Hoy en todos los portales está el hecho de que lo mandaron al mar. La verdad es que, que lo enterraron directamente, lo lanzaron con una bolsa con carga al mar, lo cual a mí me resulta profundamente intrigante. ¿Por qué un gran éxito político lo tienes que opacar? Me recordaba un periodista experimentado que cuando al Che lo detienen en Bolivia, el gran tema es enseñar la fotografía del cadáver del Che, por la parte mítica que tiene. Ya escuchamos algunas reacciones en el mundo árabe, algunas comprometedoras como la de Hamas, que sale no a condenar lo que había hecho Osama Bin Laden, sino llamarle un mártir literalmente de la lucha de los pueblos árabes, lo cual creo que es un grave error político. Pero en fin, no me explico, yo no sé si ustedes le entienden la racionalidad a tener un éxito de ese tamaño, después de 10 años, en la que, hay que decirlo también, los gobiernos republicanos no lograron, a pesar de todas las barbaridades que hicieron, incluido Guantánamo, encontrar a Osama Bin Laden. No le encuentro la racionalidad a desaparecer al cuerpo. Ahora se podrán, digamos, lanzar todo tipo de especulaciones. Va una de esas especulaciones en términos de lo que sería el Islam, precisamente, que en términos de la religión que ellos profesan, se consideraría un, no sé cómo llamarlo, pero un insulto, un agravio, una profanación, que un cadáver esté al descubierto más de ciertas horas, y quizá eso lo explique. Con todo, digamos, hago eco y comparto contigo, es impresionante que no hayan mostrado, porque aquí sí hace falta una cuestión de credibilidad, no solamente por lo que dice Lorenzo, de que ya en otras ocasiones se había corrido el rumor de que quizá estaría
muerto, sino por el personaje que es y el agravio que cometió contra la ciudadanía norteamericana. Y no nos olvidemos también de Madrid, no nos olvidemos también de los atentados en el metro de Londres. Creo que esa es la especulación que podemos hacer. De todas maneras, políticamente no suena como muy sensato haber hecho esto. Yo quisiera resaltar el mensaje que dio ayer el presidente Obama, es dejar en claro que los Estados Unidos sí era enemigo de Al-Qaeda y desde luego de Osama Bin Laden, pero no del Islam. Lo digo también por la introducción que acertadamente hizo Lorenzo en el sentido de a dónde vamos. Consecuencias políticas inmediatas, bueno, ya hemos estado viendo ahorita el despliegue de la seguridad en las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. Creo que va a venir, ahora puede venir y tiene que estar preparado Estados Unidos, porque no se descabezó el movimiento, pero Al-Qaeda no ha terminado como digamos, un movimiento, entre otras cosas, antinorteamericanos. Entonces, puede venir otra ola y ahí yo meto una interrogante. Mencionabas, creo que hoy tú, Leonardo, en tu artículo sobre seguridad nacional, de qué manera tan distinta habían encarado los atentados Estados Unidos versus Londres y Madrid, o Inglaterra, Gran Bretaña y España, en un caso, ¿sí?, extremando y legislando con base a la coyuntura. Cuando redactaba eso que iba a caer Osama Bin Laden esa noche. Pero bueno, así fue. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque mucha gente comenzó a decir ayer que podían ya relajar las medidas de seguridad en Estados Unidos. Todo lo contrario, van a tener que subir y probablemente venga una ola de violencia mayor. Sí, porque en este tipo de estructuras y este tipo de guerra, el agarrar a un cabecilla tan importante como Bin Laden o a cabecillas intermedios no desmantela el movimiento, siempre hay sustitutos, y por el contrario muchas veces es motivo precisamente para redoblar y para decir, si creen que ganaron la guerra, pues ahora miren. Entonces, al contrario. Barack Obama había señalado en su campaña que no tenía sentido haber entrado a Irak, porque ahí no estaba Bin Laden, y de Irak no tenía nada que ver con el ataque del 11 de septiembre, que por lo tanto lo que él ofrecía, lo que él veía como racional era replegar las tropas norteamericanas en Irak y ir a buscar a Bin Laden a las cuevas de Afganistán, que es donde seguramente estaba, no sé a final de cuentas dónde habrá sido, pero bueno, se sabía que en Irak no estaba. En Pakistán, en la zona digamos talibán, ¿no? Pero no en Irak. En ese sentido, en la medida en que se compruebe o se le crea que efectivamente Bin Laden cayó, pues es un éxito político que le puede ayudar a su alicaída posición política, ¿no? Mucha gente ya está dando por hecho que no se reelige. Esto podría ser muy importante, pero retomo lo de Leonardo, sí es muy importante señalar y presentar el cadáver, o cuando es alguien que está preso, pues tras las rejas. Como todo el mundo vio en todo caso, o bueno, los que quisieron verlo, la ejecución de Hussein, de Saddam Hussein, ¿no? Como un triunfo relativo de Bush. Pero si se trata para no agraviar más al Islam, bueno, si se dice, como dice Amparo, no lo sabía yo, que no puede estar expuesto más de 24 horas. Bueno, pues le puedes tomar fotos, ¿no? Y para no agraviar no tienes que hacer lo que hicieron aquí con Beltrán Leiva, de ponerle monedas y ese tipo de cosas que agravian. Evidentemente, sin una foto estrictamente oficial, si ven, es Bin Laden, está muerto. Porque de lo contrario puede empezarse a decir, ¿cómo saben que es Bin Laden? ¿Cómo saben que al ratito, si no se tiene el cuerpo, puede venir un ataque terrorista reivindicado por Bin Laden, sea o no sea? Claro. Al-Qaeda puede decir, pues para que vean que como no, este es Bin Laden el que hizo este nuevo operativo, este nuevo ataque. Entonces, en ese sentido no le va a servir de gran cosa a Obama. En el caso de Al-Qaeda podemos, y tú ligaste lo de Beltrán Leiva con Osama, y en algo se parecen son dos problemas el nuestro, con nuestro terrorismo y el mundial, y es que hay que tratar de entender las causas, porque en el combate a los efectos, en el combate a Osama Bin Laden, hay una cosa importante, políticamente imprescindible, pero no va a arrancar de raíz esto. ¿De dónde viene esta manifestación tan dura, tan brutal de un ala del Islam
contra el resto del mundo, en particular contra el mundo occidental. Nos afecta a todos. Este mundo es menos vivible si se tiene el problema del terrorismo siempre con uno. Incluso a nosotros nos pasa cuando vamos, al quien nos está viendo, cuando vamos a un aeropuerto, etcétera. Ahí está ya el problema. Entonces, ahora sería bueno decidirse a dar una explicación de fondo. Cuando se habla de que algunos de los países islámicos en donde se reclutan a los terroristas es porque son jóvenes, pobres, sin esperanza, etc. Al-Qaeda viene de un país riquísimo, de Arabia Saudita, y a Osama Bin Laden se le puede decir de todo menos que no tenía futuro, tenía una cantidad, él y su familia, de dinero impresionante. Entonces, ¿de dónde viene esa raíz? Hay que echar la mirada probablemente varios siglos atrás, pero hay que encontrarla. Sí. Y hay que actuar sobre ella. Yo creo que tiene mucha razón. Yo diría dos cosas. Una, no vivía en las cuevas de Afganistán, vivía en una casa de $1 millón. O sea, supongo que para él eso era una especie de cueva, porque venía de una familia muy rica. Pero esto pone al gobierno de Pakistán en un problema muy serio. Es decir, oiga, lo tuvieron todo ese tiempo ahí, no escondido como, en fin, en un agujero, como un conejo, sino viviendo en una residencia donde, por cierto, había muchos militares. Es decir, el entorno en el que había un montón de militares pakistaníes. Recuerdo que en campaña electoral varias veces Barack Obama dijo, oiga, ustedes están muy preocupados por matar o por haber lanzado la ofensiva sobre Irak, y resulta que un gobierno aliado suyo les está haciendo la tarea sucia de proteger a Osama Bin Laden. Yo creo que esto va a tener consecuencias. Respecto a lo que puede venir después de la muerte de Osama Bin Laden, que nos tienen que comprobar, es qué tipo de trato se le va a dar al mundo árabe. Yo creo que la clave de bóveda sigue siendo el conflicto árabe-israelí. Si efectivamente después de esto consigue Obama, que es difícil porque el gobierno de Israel ha mostrado una tenacidad en complicar las cosas, que cambien un poco de actitud y de cómo resuelvan, es complicadísimo. El problema que tienes desde Yemen hasta Marruecos dependerá que se pacifique esto. Pero ahora está el frente libio también abierto. Mucha gente interpreta como un Obama que ofreció algo en el Cairo, resulta que ahora está, digamos, apoyando fuera de lo que es el mandato de Naciones Unidas la caída de Gaddafi, y no está fácil que todo eso cuadre. Pero en fin, creo que ese frente sí tendría que haber un gesto político importante. Y el problema sirio. Siria, claro. Siria es el otro problema. El mundo árabe está en un proceso de cambio, de transición, que sería bueno aprovecharlo. Las dos cosas, la eliminación de la jefatura de Al-Qaeda y el hecho de que está saliendo una ola que tiene componentes democráticos, tan poco vistos en un tiempo en el mundo árabe, pero también eso requiere examinar el occidente, su política hacia los árabes. ¿Desde cuándo? ¿Desde el siglo XVIII? Quizá antes. Sí, porque, o antes. Porque no es una cuestión religiosa, sino es una cuestión territorial, armamentista, de modelo de sistema político. Pero bueno, ya discutiremos esto en otra ocasión. Nos tenemos que ir. Espérenos para el siguiente episodio de esta serie. Qué bueno que se quedó con nosotros, y vuelta de 180 grados nos vamos a un tema netamente nacional sobre nuestra clase política, que es el de la parálisis legislativa. Yo creo que el cierre de este periodo de sesiones del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de Senadores, nos hizo un gran favor, ¿sí? Nos hizo un gran favor no porque hayan hecho su trabajo y le hayan dado a México las reformas que necesita y que ellos mismos dicen que necesitan, sino porque dejó claramente despejado un debate que venimos dando hace algún tiempo en el Círculo Rojo, pero que usted también está consciente de él. Si este país está paralizado, no avanza, no crece, no pasa la Ley de Seguridad Nacional o la reforma laboral o la reforma del Estado o la fiscal, todas esas que estoy mencionando no las deben nuestros legisladores, si no pasa porque no hay mayorías en este país. Esto es porque ningún partido en las cámaras de diputados y senadores alcanza con sus votos a pasar esas reformas, que eso sí, los 7 partidos dicen que son importantísimos. Bueno, pues creo que este periodo de sesiones lo que dice es fuera máscaras. ¿Por qué? Porque en el Senado, en donde no hay ninguna mayoría, el partido que más
senadores tiene, que es el PAN, tiene 39%, y después el PRI, que tiene 29%, y después el PAN, que tiene 24%, el PRD, que tiene 24%. Ellos pasaron un montón de reformas, muchas de ellas importantes. La de derechos humanos fue una reforma importante, muy importante en términos de las libertades de los mexicanos y de la seguridad de los mexicanos. Pasaron una reforma política que hemos comentado ya antes con usted, también importante, en donde se introducen cosas como el derecho a un candidato, a una persona cualquiera, usted, yo, cualquiera de los de esta mesa, a poder contender por un cargo de elección popular sin tener que pasar por un partido. Pasaron, por ejemplo, la reelección de los legisladores que hace falta en este país y muchas otras más. Bueno, todas estas, las de derechos humanos, la de seguridad nacional, en donde se exige un marco jurídico para arropar la actuación del ejército que ahora está en las calles atacando la violencia, todas estas fueron frenadas en la Cámara de Diputados. Y usted se preguntaría, ¿por qué si en la Cámara de Diputados, lejos de no haber mayorías, hay una mayoría muy clara que es la alianza PRI-PAN, y si le juntamos PRI-Verde, perdón, y si le juntamos también PRI-PAN en la laboral, y si le juntamos también a el partido Nueva Alianza, pues son 3 partidos y suman 269 legisladores. ¿Y para qué usaron su mayoría? La usaron para paralizar, para frenar, para rechazar, para rehusarse. Entonces, no tenemos un problema de mayorías. El problema es para qué usamos estas mayorías. A mí me parece, Lorenzo, que el sistema que tenemos y que funcionó muy bien en términos de gobernabilidad en un sistema de partido hegemónico, es decir, las 2 cámaras subordinadas al Ejecutivo, en fin, el partido que se impone con mayorías, etcétera, pues efectivamente daba gobernabilidad, porque lo que decía el presidente, se hacía gobernabilidad en términos de el proceso de toma de decisiones. No digo que las decisiones fueran las adecuadas. Sí, no. A cambio de, en ese tipo de regímenes, de que puedes tener cualquier tipo de abuso de poder de manera impune, no hay nada que contrapese. Nos vamos a través del pluralismo y de la alternancia, en ese mismo esquema, al extremo, es decir, lo que muchos teóricos llaman exceso de la democracia, que es tantas agentes que tienen que tomar la decisión y tantas subdivisiones, tantos pesos y contrapesos, que aunque en principio dices, bueno, es que la democracia está formada por pesos y contrapesos, pero no es lo mismo tener, por decir algo, por simplificarlo, 3 pesos y contrapesos a tener 20, porque entonces sí se te va paralizando. Ese es un exceso, tanta la participación de grupos, y en este caso tenemos 3 agentes legislativos, es decir, el Ejecutivo y las 2 cámaras, y luego dentro de las cámaras los 3 partidos más importantes, que ninguno de los cuales forma mayoría por sí mismo, aunque con el Verde en la Cámara Baja, el PRI, ahí tiene una mayoría, pero en general tenemos gobiernos divididos. Dentro de los partidos hay divisiones tanto ideológicas como de lucha por el poder. Es decir, hay grupos más conservadores, otros más liberales, tecnócratas, nacionalistas revolucionarios, etcétera, en la izquierda, vaya, no se diga, que a su vez hacen que a lo mejor la fracción legislativa de un partido en una cámara sea totalmente contraria a la del mismo partido. Es algo que mucha gente no entiende. ¿Por qué si son del mismo partido, de una cámara a la otra ya se perdió todo? Bueno, por diferencias de concepción y de percepción y la lucha por el poder, que en este caso está, desde luego, en el caso de la reforma política, Beltrones, por un lado, frente a Peña Nieto, que controla la Cámara Baja. Entonces, está la dispersión que se puede llegar a la tesis de que estamos quizá en un exceso de democracia, en ese sentido. Sí, creo también que no somos los únicos, ¿eh? En Estados Unidos hay un problema clarísimo, que es el de cómo lidiar con el tema de la migración. Y no hay forma de que el Congreso entre a un tema que todos saben que es importante, saben que es vital, pero tiene muy dividido al país, tiene dividido incluso por razones hasta filosóficas y probablemente raciales, etcétera. Y entonces, por ser tan importante, no se puede resolver. Creo que también en parte eso pasa en México. El país está muy dividido, pero archidividido desde hace buen tiempo. Y entonces temas que son medulares, por ejemplo, la reforma laboral, es cuánto tiempo llevamos con ella, o ahora el de la seguridad nacional. Todos dicen es importante, muy importante, y la reforma política. Pero como estamos tan divididos, entonces las diferencias de cómo abordar la reforma política, la seguridad nacional,
la transformación de las reglas laborales son tan profundas que esto no sale, además de las cosas que tú dijiste de la pluralidad de actores, es que ahí está algo que no hemos resuelto y que esa es una división que traemos más allá del Congreso. Es una división muy de fondo sobre qué queremos hacer con el país, qué país queremos tener. ¿Ya? Y yo creo que más que un, digamos, exceso de democracia, lo que tenemos es un exceso de pragmatismo que raya en el cinismo más, digamos, puro y duro. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un partido revolucionario institucional que gobierna un montón de entidades, que es responsable de la mayoría en San Lázaro, que tiene una bancada muy influyente en los senadores y resulta que no sabe qué hacer con los temas fundamentales. No hay un debate ideológico. Hay cuestiones que van más allá de debate ideológico y requieren una actitud de seriedad mínima, sentido de Estado. Por ejemplo, no hay la menor duda que tienen que consensuar una ley de seguridad nacional. Una buena parte de las entidades que están desfondando las gobiernan los priistas. No hay gobierno propiamente en Tamaulipas y en un montón de estados. Eso no requiere mucho debate ideológico, requiere un debate serio con sentido de Estado, decir, a ver, ¿qué hacemos con este tema? El tema de la reforma laboral, llevamos 20 años estancados en productividad. Eso está clarísimo. Somos un país que tiene la mitad de su población económicamente activa ganando menos de 2 salarios mínimos. Tenemos un montón de debilidades en el mundo laboral, pasando por el outsourcing y todo lo demás. Así fuera una ley mínima, digamos, el mandar el sentido político de que están transformando este país en un sentido positivo, no lo han mandado. Y termino con la del Estado que clama al cielo. Es decir, puede haber todas las diferencias ideológicas que uno quiera, pero si del Senado aparece un consenso, salvo el PT que votó en contra y un senador del PAN, muy señaladamente el senador Coppola, aprueban el que haya reelección consecutiva de legisladores para reforzar el legislativo u otras medidas, yo no veo en qué los nacionalistas revolucionarios estén peleados con los socialcristianos, los socialdemócratas. Ahí hay un afán obstruccionista claro de un partido revolucionario institucional que tiene muy claro que quiere el poder. Lo que no tiene en absoluto claro es para qué lo quiere. Es decir, cuál es el proyecto ideológico que persiguen. Y yo veo ahí, perdón que insista en ese punto, una gran debilidad teórica de los partidos políticos, porque no discuten los grandes temas del país, simple y llanamente están al cálculo cotidiano. Yo veo hoy a mis dos compañeros Crespo y Meyer muy generosos con nuestra clase política, el uno argumentando, sí, que a lo mejor sufrimos de exceso de democracia y porque hay muchos actores con capacidad de veto y que se tienen que poner de acuerdo. Y después Lorenzo hablando de estas grandes divisiones, tenemos un país dividido, cosa que no niego, tenemos un país en efecto muy dividido. Pero Lorenzo, yo ahí sí te diría una cosa que creo que lo muestra de cuerpo entero, que a nuestros políticos esas divisiones ideológicas profundas, de valores, de concepción filosófica, no les mueve, pero vaya ni un pelito de la cabeza a los que lo tengan, ¿sí? Y te lo voy a mostrar con una cosa creo que facilísima, Lorenzo. La ley laboral, la reforma laboral. Podemos aquí en esta mesa tener muchas diferencias con respecto a qué hay que hacer, pero el hecho claro es que el Revolucionario Institucional sacó un dictamen de consenso con el PAN, a la mera hora se echa para atrás, ¿sí? Y entonces Josefina Vázquez Mota, creo que fuiste tú el que acuñaste eso, los exhibe en paños menores, porque le dice, perfecto, no va con modificaciones, señores diputados del PRI, les firmo la suya y toda mi bancada, mis 128 diputados, le firmamos a usted el dictamen como usted lo quiera. Y con todo se echaron para atrás. ¿Qué podemos pensar en ese caso? ¿Que hay realmente una cuestión de fondo? No, si se las firmaron completitas, Lorenzo, como ellos la querían. Se echaron para atrás, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, el PRD y Andrés Manuel López Obrador amenazaron, ¿sí?, con que iban a sacar a las calles las protestas, y tenemos las elecciones del 2011 aquí a la vuelta de la esquina, y después la otra. La fiscal viene con sello de nominación de origen de la otra Cámara, en donde está el otro candidato, que se ha empeñado en ser reformista, igual que la del Estado, Manlio Fabio Beltrones. Y nos dicen con la de Seguridad Nacional, oigan, es que no nos dio tiempo, no nos hagan legislar al vapor en una cuestión tan importante. Señores, se las mandó el Senado hace un año. Por Dios, no pero son divisiones, son intereses electorales. Fíjate, lo que tú misma dijiste, amenazan con sacar a la calle si pasan. Ahí está la división.
No quieren que salgan a la calle, porque sí tiene la capacidad de sacarlos a la calle. Claro que sí hay una división Claro que que la tiene hay. unas bases sociales, además de bases ideológicas. Es un problema que viene sobre todo a partir de la elección del 2006, en donde casi se declaran la guerra varios grupos políticos que tienen bases sociales, y la idea, cierta o falsa, de que detrás de la ley, del proyecto de ley laboral están los intereses más del capital que del trabajo, y no tienen la suficiente legitimidad para decir sí va, aunque digan que es el capital el que está aquí, el gran capital, los Slims, los Zambranos, etcétera, de este mundo, va porque es lógica, etcétera. No va porque ciertamente puede mover el piso social. ¿Otra vez? Yo creo que ¿Tenemos mueve tiempo? el piso electoral, sí. Y se ha dicho aquí que el principal responsable de esta parálisis de todas estas leyes es Peña Nieto, claramente desde la Cámara Baja, y por lo tanto sí, pues, que se sepa que es Peña Nieto y qué tanto le puede perjudicar políticamente. Yo creo que no, yo creo que muy poco. Porque son muy pocos los ciudadanos que están atentos a esta situación, que puedan saber que es Peña Nieto a través de su bancada en la Cámara Baja quien está deteniendo esto, por diferentes razones, desde la competencia con Beltrones hasta esto que acabas de decir, si no, pues el cálculo no nos conviene. Pero si el principal responsable de esto es Peña Nieto, no creo que eso le quite más de 1 o 2 puntos en las... Yo discrepo, yo creo que le va a minar sus capacidades de correr como candidato así, tal como está ahora. Hoy hay una encuesta en Excelsior donde todavía lo ubican muy bien. A lo mejor para el Estado de México no afecta, si tú tienes las clientelas perfectamente aceitadas en los municipios del Estado de México para ganar esa elección, probablemente no tengas problema, pero Como candidato. tiene como candidato a la presidencia que empezar a expresarse en todos los foros. Y te estoy hablando de nacionales e internacionales, cuando lo empiecen a invitar a universidades, a hacer entrevistas de medios extranjeros, cuando empiece a comparecer en debates frente a los candidatos, decir, oiga, ¿y usted qué opinaba sobre las cuestiones laborales? Solo cito una cosa, Crespo. La indefinición de Roberto Madrazo respecto a los temas fiscales le costó la credibilidad, amén de un montón de satrapías que había hecho anteriormente, o sea, además de, Sí. pero le costó la credibilidad ante un sector muy amplio de los empresarios, diciendo, oiga, pues no le puedo creer a usted porque aquí viene y me dice una cosa y resulta que después, hace otra. con la fuerza política que tiene, no hace la otra. Yo creo que eso sí le va a costar a la larga Peña, ¿eh? Yo lo creo así. Pues vamos a ver Vamos si a lo ver. que hay son divisiones sociales, que sin duda las hay, o intereses electorales. Yo me inclino a esta última, pero nos tenemos que ir a un corte y quédese con nosotros, venimos a otro bloque. Bueno, y el otro tema que vamos a tocar en este segmento es la visita de Felipe Calderón al Vaticano con motivo de la beatificación de Juan Pablo II. Y ahí hay muchas cosas que decir. Los expertos han discutido si se está violando la ley, porque la ley en una parte de la Constitución dice que el jefe de Estado no puede ir a ceremonias religiosas y litúrgicas. Pero, sin embargo, otros dicen, bueno, pero fue invitado oficialmente como jefe de Estado. Sin embargo, se trata de una ceremonia religiosa, típicamente. En fin, ahí hay debates sobre si se rompe o no la ley. Lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que no es conveniente en términos del respeto al Estado laico, que de cualquier manera Felipe Calderón puede tener sus creencias y que como jefe de Estado no es adecuado que vaya a una ceremonia pública religiosa, repito, no como particular, sino como jefe de Estado. En fin, por otro lado, eso seguirá a debate. Lo que sí me queda claro es que el PAN no ha tenido mayor respeto por el Estado laico desde que llegó al poder. Pero la otra parte es Juan Pablo II. Se le beatifica, pese a que ahí está la sombra de Marcial Maciel con él. Se ha sabido que desde 56 había cartas avisando que habían sospechas, que habían elementos para decir, este señor hay que tener cuidado con él porque su comportamiento está fuera de lo presentable, y que sin embargo a lo largo de todo ese tiempo pues Juan Pablo II estuvo cerca de Maciel, incluso se habla de protección como tal. Incluso hay una broma muy perversa por ahí, pero la menciono, de que pues, los pederastas también tienen derecho a tener su santo patrón, ¿no? Que eventualmente será Juan Pablo II. Ahorita simplemente se le beatifica.
ya vendrá. Es muy pronto, dicen otros especialistas, para beatificar. No que Juan Pablo II no tuviera también algunos elementos para eventualmente ser beatificado, independientemente de lo de Maciel, pero precisamente por eso muchos especialistas, incluso sobre el Vaticano, dicen es muy pronto para beatificar. Eso exige mucho más examen, mucho más reflexión, mucho más elementos de pruebas de su propia vida, como para dar este paso, por lo cual algunos piensan que dado el desprestigio de la Iglesia, precisamente por la cuestión de la pederastia, pues entonces le conviene ahorita un elemento de estos para mejorar la imagen de la Iglesia. Yo creo que no son dos temas separados, finalmente no. los que está tocando Crespo, como introduces el tema. Por un lado el viaje y por otro lado la sombra, yo diría no es sombra, hay una luz inmensa, está documentado hoy mismo el padre Atié, otra vez el ex padre Atié, sale una vez más hablando de estos documentos, algunos filtrados, algunos expuestos a la luz pública con autoría. ¿Sí? O sea, yo estuve allí y presencié tal y tal. Bueno, y no son ajenos, no son dos temas distintos, porque finalmente el padre Maciel, pues es mexicano, o era mexicano, ¿sí? Muchas de las tropelías, por llamarlas levemente, muchos de los crímenes los cometió, delitos, crímenes los cometió en este país. Y está yendo el mandatario de este país, el jefe de Estado y el jefe de gobierno de este país, a la beatificación de este personaje. Más allá, yo no estoy muy cierta de que desde que llegó el PAN se haya violado el Estado laico. Creo que no hay elementos para decir que el Estado laico se ha violado. Creo que ha habido sucesos poco afortunados, el famoso beso en la mano al Papa o el beso al anillo de parte de Marta Fox y de Vicente Fox, pero vaya que el Estado laico no ha estado hasta el momento en riesgo y que el PAN ha sido cuidadoso. Incluso yo diría que durante el sexenio de Fox se reformó la ley de asociaciones religiosas, se pasó por primera vez la ley de asociaciones religiosas y es una ley, digamos, que respeta la laicidad del Estado y la pluralidad de las iglesias, que es muy importante, pero que no se haya tenido el cuidado en este país en donde estaba el jefe de los legionarios, el fundador de la Orden de los Legionarios, que no haya cuidado eso el presidente Calderón, me parece, por decirlo lo menos, sí, políticamente de muy mal gusto. Una insensibilidad, por lo menos, ¿no? Insensibilidad hacia la propia historia de México. Uno puede simpatizar con los conservadores desde el siglo XIX hasta ahora, es muy su derecho y muy sus ganas, pero hay un cierto respeto al hecho de tanta sangre que corrió en relación a la lucha entre el Estado y la Iglesia y la separación. Costó tanto que no es necesario en ponerlo un tanto en riesgo esto. La sensibilidad requería quedarse en casa. El grueso de los mandatarios latinoamericanos se quedaron en casa. Solamente fue el nicaragüense. Del mundo, perdón, el hondureño, el señor Lobo Porfirio fue Lobo, al Vaticano. Cierto. No es precisamente uno de los mandatarios que tenga mejor cartel en América Latina. Entonces, una minoría va ahí. Dice Felipe Calderón, es que ese papa que van a beatificar tuvo una relación muy especial con México, lo visitó 5 veces. Bueno, también se podría decir eso de otros papas, de acuerdo. Y para alguien que es católico como Felipe Calderón debe de tener un lugar muy especial. Pero se es jefe de un Estado, y entonces hay que anteponer eso a la tentación de una política fácil. Como Calderón la tiene difícil ahora en política, usa esta presencia en el Vaticano de una manera indirecta de legitimarse él mismo y hacer que la mayoría católica pues le vea con simpatía porque está en ese momento en una ceremonia que tú dijiste, José Antonio, típicamente religiosa. No es típicamente. Es totalmente. Y atípica porque muy pocas veces se hace eso de la beatificación de un papa.
Sí, muy poco. Además había pasado poco tiempo. Yo creo que no le agrega nada al Estado el que el presidente de la República haya estado en el Vaticano y por tanto era un viaje que no debió haber hecho. O sea, no tenía propiamente un propósito que sirviera al Estado, que él, digamos, del cual es el jefe, y por tanto el viaje lo pudo haber, pospuesto o no hacerlo. De hecho, hay que reconocer que Peña Nieto tuvo la sensibilidad de no ir, a pesar de que tenía la invitación cursada, consideró que tampoco le agregaba nada. Canceló, sí, ¿Cómo? ¿verdad? Canceló, dijo, yo no voy. Yo creo que no le agrega nada y que el presidente lo único que hizo es generar una discordia en un tema en el cual no deberíamos estar discutiendo. No sé cuánto le agrega entre la Grey Católica. Lo que sí me queda claro es que el Vaticano ha hecho todo lo que ha podido para relanzar su presencia, o la presencia de la Iglesia en México y en el planeta en general. ¿Por qué? Porque vemos un Papa muy disminuido, Benedicto XVI. Los escándalos, a pesar, son las paradojas de la historia, a pesar de que él no los protegió, aunque alguna responsabilidad tendría, digamos, como superior, a él le han explotado y el descrédito de la Iglesia le ha pegado a su papado, un papado que no despega, un papado que por muchas razones tampoco ha querido venir a México. El presidente le reitera nuevamente una invitación que le formuló en un congreso, ¿se acuerdan ustedes? Hace como 2 años, de la familia, que no quiso venir, que porque el Papa no se sentía muy bien de salud. Pero en fin, le vuelve a formular la visita, la invitación para que visite México. Yo lo que veo es un Benedicto XVI sí muy golpeado en términos de lo que es la credibilidad de la institución eclesiástica y pone a correr ni más ni menos que a Juan Pablo II. A Juan Pablo II y le dice, bueno, le dice por supuesto figurativamente, ¿no? Entonces, una cuestión retórica, ayúdame a salvar el papado, tú que fuiste ese papa tan popular. Es decir, se vuelve, porque yo de derecho canónico, José Antonio, no sé nada, o sea, cómo se prueba que alguien es santo, pero lo que sí veo es que los santos siempre aparecen en momentos muy convenientes para la Iglesia. Por ejemplo, este país prácticamente no tenía santos y de pronto nos empezó a salir un puñado de santos cristeros por aquí y por allá. Juan Diego. Oye, que no sé si tenían muchos méritos, pero que venían de maravilla, no hay duda. Y como dice Bobbio, en política es tan importante lo correcto como lo oportuno, ¿eh? Y en este caso les vino muy bien. Aunque hay jerarquías y hay pasos. Primero la beatificación, Sí, la luego la beatificación. santidad. Yo sí creo que hay un cálculo político de parte de Calderón. Más allá de lo discutible de que si el Estado laico, si se rompe o no la ley o está en el límite de la ley, yo sí creo que siendo México un país mayoritariamente católico y que efectivamente Juan Pablo II fue un papa muy querido en México, no nomás por el número de veces que vino, o sea, cada vez que venía verdaderamente se volcaba el país. Entonces sí creo que esté tratando de sacar alguna tajada política en términos de recuperar popularidad que va para a la baja. Y corre otro chiste por ahí también, por cierto, que dice, está yendo a pedirle un milagro al nuevo beato o al nuevo santo para terminar más o menos bien su sexenio, sobre todo en cuestión de seguridad, que esto está totalmente fuera de control. Quiere decir que, siguiendo contigo, Leonardo, el Papa Benedicto usa a Juan Pablo para tratar de subirse, y entonces Felipe Calderón hace lo mismo, están los dos haciendo exactamente lo mismo, un uso de Juan Pablo II para ver si se relanzan. Oye, ¿puedo interpretarle el milagro que le pidió al nuevo beato? Dice, si a Obama le concediste que matara a Osama, a mí encuéntrame al Chapo y a ver si puedo cerrar después de 10 años con él. Bueno, a lo mejor le pido pero ese lo estás diciendo de broma, pero Estoy cuando le gira la invitación ahora a Ratzinger, que estuvo unos minutos con él, ¿Y por qué no querrá venir a México? Las crónicas, dice, estamos pasando momentos muy difíciles los mexicanos y necesitamos que nos dé consuelo. Así que, en efecto, o sea, no es que esté usando a Juan Pablo, o a Juan Pablo lo puede estar usando en términos del catolicismo general del país o mayoritario, pero a Ratzinger en específico para, sí, digamos, vincular la lucha yo creo contra que el Juan Pablo II narcotráfico. es una figura que puede ser utilizada políticamente, lo ha sido, y creo que lo está haciendo de diversas maneras. A lo mejor otros países también están haciendo lo mismo, Que de no los es que van por novedad. allí, no de América Latina, pero decir, bueno, siempre estar cercano a una cuestión con Juan Pablo II, que fue tan popular a nivel mundial, pues puede ser políticamente redituable, pero se nos ha terminado el tiempo, regresamos enseguida al último bloque. Mediáticamente
Yo quería comentar con ustedes en este bloque que extraño los tiempos en que la gente salía a cantar la Internacional a las calles. El Día del Trabajo era un día importante, pero no voy a hablar de ese tema porque dice Crespo que se nos hunde literalmente el rating y por tanto voy a hacer un cálculo directo, instrumental y paso del mundo del trabajo al mundo de la corrupción política. Es por supuesto una cuestión sorpresiva para muchos, para otros es absolutamente natural que el Partido Verde Ecologista haga una serie de arreglos ahí extraños en las cámaras y que de manera, digamos, poco juiciosa utilice recursos públicos y utilice recursos privados. ¿A qué me refiero? Hay una multa en el IFE que no se ha podido desahogar porque hay un empate. Hay un empate entre los consejeros, una multa de varios millones, cientos de millones de pesos. El tema escandaloso que pongo sobre la mesa es que un consejero del Instituto Federal Electoral, el consejero Figueroa por más señas, dijo públicamente al senador Escobar, senador del Verde Ecologista: usted me acaba de hacer una propuesta absolutamente indecorosa. Le fue y le dijo al oído: oye, si tú quieres ser el presidente del Instituto Federal Electoral y quieres eventualmente contar con nuestro apoyo, tienes que caminar por esta vía. Y la verdad es que es absolutamente... ¿Cuál era la vía? La vía era que, rechazar la multa. Rechazar la multa. Estaban empatados y bueno, que Figueroa votara con ellos. Una cosa absolutamente impresentable que nos demuestra nuevamente, uno, la catadura moral del Verde, que bueno, no necesitaba demostrar mucho más, pero sí los procesos de negociación política de los partidos tratando de someter a la autoridad electoral. Termino diciendo, ahora entiendo por qué los priistas traen el capricho que traen atorando las ternas, en decir, queremos consejeros que nos resulten dóciles. Si alguien tenía alguna duda de por qué quieren consejeros de ese tipo, pues los quieren para que a la hora que tengan una multa sobre ellos de 300 millones por haber recibido el apoyo de Televisa, que todos recordaremos del Verde, pues presionarlos de esa manera. En este caso actuó bien Figueroa, con entereza y con integridad, y lo mandó al demonio y hizo público el asunto. Pero ahí está el tema. Por cierto, seguimos sin consejeros. Ahora, Figueroa, dices, actuó con integridad. Muy bien, vaya, es aceptable. Pero el punto es que el IFE en su conjunto está metido en esta situación. Le pueden hacer al oído una propuesta a un funcionario del IFE porque hay precedentes, porque el IFE ya no es lo que se suponía que iba a ser. El IFE brilló durante un momento muy pequeño, que ahora lo vemos como la edad de oro del IFE, y ha ido en retirada. Esa institución que la necesitamos como pocas para que esta democracia incipiente, que ya está fallando antes de haber realmente tenido unos cimientos que permitan que sacudimientos duros no la afecten, esta democracia sin ese IFE de la época dorada no va a poder transitar. Y lo de El Verde y Figueroa, bien por Figueroa, pero es una vez más, se sienten capaces de corromper al IFE, es porque ya hay antecedentes de que lo han hecho. Bueno, a ver, yo creo que aún en todas las épocas, cuando antes de que incluso fuera autónomo el IFE, cuando primero fue, digamos, como apéndice del gobierno, luego fue independiente, luego fue autónomo, siempre ha recibido el IFE ofertas, o los consejeros del IFE siempre han recibido desde presiones hasta ofertas de corrupción. Que no lo hayan hecho o que lo hagan más en unas épocas que en otras, no entro a discutirlo. A mí lo que me preocupa es esta clase política que tenemos, porque, claro, aquellos se podrán siempre, en la corrupción hay oferta y demanda, ¿sí? Si los consejeros del IFE se dejan corromper, pues habría que meterlos a la cárcel. Y tenemos consejeros del IFE proclives al PAN, al PRD y al PRI, y han sido denunciados estos nuestra clase política ha sido denunciada por consejeros del PRI, PAN y PRD, no solamente por Luis Carlos Ugalde en su libro, sino también por otros consejeros, de que han recibido presiones desde Los Pinos, pasando por el sindicato o la lideresa del Sindicato de Trabajadores de la Educación, las televisoras, y me puedo seguir en una larga lista de presiones. Aquí realmente los oferentes de corrupción, que son la clase política, que nos expliquen cómo pasan una ley electoral como la del 2007 para después
otra vez, una vez más, ¿sí? Desvirtuar la autonomía y la independencia del IFE y para comportarse como se comportan cotidianamente. Y yo pediría una explicación más, y esa sí se la pido a los consejeros. Parte de la reforma electoral del 2007, parte de los aciertos de la reforma del 2007 es que íbamos a tener una justicia electoral expedita, ¿sí? Las cosas se iban a resolver. ¿Cuándo fue la violación al Partido Verde? En las campañas del 2009. Campañas del 2009. Estamos en el 2011. Pues los quieren multar por un spot que sacaron en las televisoras en donde un par de artistas hacían, digamos, propaganda disfrazada por el verde. Eran los que proponían pena de muerte y todas estas cosas. Que a ver si la aprueban con el PRI, bueno, tienen mayoría para aprobarla. Pues ahorita debería de ser como moneda de cambio. Qué buena, toda la razón tienes. Bueno, desde 2009... ¿sí? Estamos peleando que se castigue o que se exonere a los miembros del Partido Verde. Van 2 años. Estamos como en la cuenta pública, Auditoría Superior de la Federación. 2 años después nos enteramos de los delitos y de si tenemos delincuentes electorales o no los tenemos, que desde luego los tenemos. Bueno, no sería delincuencia, sería faltas administrativas, que es distinto, ¿no? Eso no está penado, por ejemplo, por el Código Penal. Bueno, la delincuencia... Retiro lo de delincuencia. Faltas administrativas que hacen los partidos al violar el COFIPE. ¿Se vale decir delincuentes administrativos o...? Bueno, pero para hacer la delitos diferencia, administrativos. Para que el público no quede con la idea de que es sancionable con cárcel. Los delitos electorales son sancionables con cárcel, nada más que nunca se aplican, bueno, ¿no? las sanciones. Y estas son faltas administrativas que generan multas importantes, como es la de 300 millones. Y ahí, por ejemplo, un detalle. 4 de los 6 consejeros que hay ahora habían dicho sí se violó el Código Federal. Sí. La consejera, la única mujer que hay ahí, Macarita... Macarita González. Bueno, sí, Macarita. Bueno, y que fue propuesta por el PAN, dijo sí se violó, pero me parece excesiva la multa. Y entonces vota con los otros 2 que eran del PRI, por supuesto, los del PRI protegiendo a su aliado el Verde. Entonces, por no ponerle una multa de 300 millones, pero claro, ese ya fue su criterio, pero decir, bueno, es que si no se ponen multas importantes, pues entonces es perfectamente redituable para los partidos, de todas maneras lo es, y para los medios de comunicación, porque estamos viendo, hay muchas maneras de violar el COFIPE, ¿no? En este tema. Por ejemplo, tú señalaste lo de los artistas, pero también viene que tanto Televisa como TV Azteca tienen sus revistas, por ejemplo, ¿no? Unas revistas propias, en donde pueden hacer propaganda por los partidos o por los candidatos y presentan la pantalla como si fuera propaganda de la revista. Entonces ponen algún candidato, el que sea, algún personaje público diciendo tal, están haciendo propaganda personalizada, lo cual está prohibido, pero las televisoras dicen, no, pues yo le estoy haciendo propaganda a mi revista. Como si estuvieran voceando la revista. Pues ese es litigio, y esto es lo que se hizo ahora con el Verde también, sí. Y entonces están diciendo, bueno, podrás hacer, pero en realidad estás violando la ley, y entonces viene la multa. Y sí creo que tendrían que ser multas ejemplares para ver si los partidos calculan un poquito más de si es redituable o no estar violando sistemáticamente la ley electoral. Hoy vas a decir que vengo Contreras, pero hemos tenido en la historia de este país las multas más grandes, la del Pemex Gate, la de Amigos de Fox, y no ha generado eso un comportamiento diferente. Yo creo que hay que revisarlo desde otra óptica, el tema de cuáles son los incentivos que tienen los partidos políticos para no hacer determinadas cosas y qué tipo de controles se pueden establecer. Una legislación demasiado reglamentista lo que te genera es eso, echa la ley, echa la trampa y te encuentran 12,000 artificios que hacer. Yo lo que espero es que el electorado sí tome nota en esta ocasión de quienes han violado con una forma contumaz el espíritu de la ley que ellos mismos aprobaron y los compromisos electorales que adquirieron entonces spots. Yo decía irónicamente, por supuesto no estoy a favor de la pena de muerte, pero ¿para qué hacen campaña? Para después echarse para atrás y decir, solo decíamos eso para ver si ganábamos adeptos. Bueno, déjenme decirlo con toda claridad, no adeptos, incautos, que les crean ese mensaje para no aprobar a eso. El PRI se ha dado el lujo, yo no sé si ustedes lo vieron también, de plantear en la Cámara de Senadores el pasar una ley que castiga a los candidatos que no cumplen con sus ofertas electorales. Yo digo, qué barbaridad, el PRI está proponiendo, nos vamos a quedar sin gobernadores y nos vamos a quedar sin bancada del Verde, porque propuso una cosa y lo que han hecho es navegar de una manera
digamos, absolutamente impúdica en la indiferencia política. En Tú fin, dices que violan el espíritu de la ley, violan, digamos, la ley, violan todo. violan la letra de la ley, y luego nos encontramos, hoy leía en la mañana en el periódico una declaración de el candidato del PRI del Estado de México, Erubiel, ¿sí?, diciendo que el PRI va a retirar, ¿sí?, todas las denuncias que había puesto contra los otros partidos por actos adelantados de campañas en aras de la concordia, ¿sí? Y le preguntan, oiga, ¿y usted va a litigar el que Alejandro Encinas no puede ser candidato en atención a lo de su acta de nacimiento, que digo, no nació en el Estado de México, ¿no?, y la residencia, etcétera? No, tampoco. A ver, yo pregunto, ¿sí?, para los dos lados, ¿por qué no? ¿Por qué no siguen adelante los litigios? Si violó el PAN y violó el PRD los actos anticipados de campaña, hay que denunciarlos y castigarlos. Y si viola el candidato Encinas la residencia, hay que denunciarlo y castigarlo. Pero aquí todos somos borrón y cuenta nueva. No queremos, ¿para qué hacemos leyes electorales? Porque es el famoso intercambio de impunidades entre los partidos. Eso. Es decir, les ponen la duda o ponen la demanda cuando les conviene, pero fácilmente hacen la... Nos tenemos que ir, ¿eh? Aquí sí las reglas son reglas. Y nos tenemos que ir. Intercambio de impunidad. Hasta la semana próxima, gracias por acompañarnos.